Hola, ¿qué tal? Les saludamos con mucho gusto en este domingo a toda la familia de Restaurando Tu Vida y también la gente que se está conectando de otras ciudades y también de otros países. Les mandamos un abrazo y tengo el privilegio de tener conmigo a mi hijo Jonathan Rubalcaba. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Es un gusto estar tanto con ustedes como con mi papá y estoy muy feliz. Igualmente yo, ¿y qué te parece si iniciamos? Vamos a la palabra. En estos momentos que se están presentando diferentes circunstancias, hay algo que no podemos dejar pasar inadvertido, que es el poder que Dios ha puesto en nuestra boca, es la palabra de Dios. Quiero leerte lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Son dos cosas muy importantes. Primero, tiene vida, su palabra, y otra es que da resultados. Eso se refiere a la eficacia. Sigue diciendo así: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué es lo único que puede penetrar en lo más profundo de tu ser? La palabra de Dios. No hay nada más, no está escrito nada más que pueda penetrar tan profundo como la palabra de Dios. Ahora, hijo, esto es muy interesante porque cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, la palabra dos filos, ¿sabes a qué se refiere en el vocablo griego? Dos bocas. ¡Wow! ¿Tú has visto una espada de dos filos que tiene, lógicamente, filo por arriba y filo por abajo? Pero cuando está mencionando el autor de Hebreos acerca de el uso de la palabra de Dios, se refiere a dos bocas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros alineamos nuestra boca o nuestras palabras a la boca de Dios y a sus palabras, vamos a encontrar esos resultados que provocan vida y es eficaz. Wow. Dan resultados del cielo. Es algo que se nos olvida, Jonathan, que a veces en circunstancias complejas estamos hablando lo contrario a lo que dice Dios. Estamos hablando de una manera incorrecta, estamos minimizando realmente o olvidando lo que Dios ha depositado tan poderoso que es su palabra en nuestras bocas. Sí. Pero cuando nosotros estamos declarando la palabra de Dios en el área de sanidad, en el área emocional, en el área cualquiera que sea, en el de finanzas, en el que sea, realmente estamos provocando los resultados del cielo. Toda oración que estamos emanando de acuerdo o alineada a la palabra de Dios va a traer resultado. Es que no olvidemos que en la oración no son peticiones como tal, sino es que nosotros oramos para conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, y no olvidamos que estamos entronados y desde ahí estamos decretando su palabra. ¿Cómo ves? Ahora sí que estamos pidiendo lo que es la verdad. Estamos exigiendo, por así decirlo. Sí, estamos demandando. Sí, me gusta mucho cómo dice que penetra, ahora sí que más que nada. Y creo que muchas veces pasa con nosotros. Cuando tenemos un problema hay gente que nos quiere ayudar y muchas veces sentimos que pues nomás no, ¿verdad? Nos seguimos sintiendo igual. Hasta que escuchamos la palabra de Dios es lo que de verdad sentimos que entra en nuestros corazones y ya no cambia totalmente nuestra forma en cómo nos sentimos. Inclusive a veces, yo estaba analizando esto, hijo, que permitimos tanto pensamiento o tanta palabra que viene de otro lado que realmente está provocando estragos en nuestro interior. Y estamos visualizando la vida desde una perspectiva que no es de la misma perspectiva de Dios. Entonces, cuando dice que es solamente su palabra lo que separa los pensamientos y las intenciones del corazón, esto se me hace tan profundo, porque es lo único que puede incrustarse tan profundo que ordena nuestros pensamientos y ordena las intenciones del corazón. Porque hace la separación. A veces confundimos y decimos, no, es que yo creo que es la voluntad de Dios que esté enfermo. Y nosotros estamos abrazando un pensamiento que es incorrecto, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es penetra y separa todo pensamiento que no viene de su parte, de la intención del corazón, y alinea nuestros pensamientos, alinea nuestras intenciones de acuerdo a su corazón de Él, al corazón de Papito Dios, y podemos ver la vida de una manera totalmente diferente, Jonathan. Sí, creo que comenzamos a ver la vida de la manera en la que Dios ve las cosas.
Porque sí, a nuestra manera terrenal, para nosotros un pequeño problema, ya es un gran problema, cuando para Dios son pequeñeces. O aún en otras personas, para nosotros tenemos un gran problema cuando otras personas pues quisieran tener ese tipo de problemas solamente. Por eso dice que si quieres ver días buenos, refrena tu lengua de mal y que tu boca no hable engaño. ¿Qué es engaño? Engaño es todo lo que proviene de las tinieblas. Engaño es lo contrario a la verdad. Engaño es lo que se opone a lo que Dios ha dicho de ti. Entonces, cuando estamos hablando, es que como que me va a dar COVID. ¿Por qué te programas para eso? No es así. Como que me va a dar gripa o como que me voy a enfermar. Y entonces nos programamos de esa manera porque estamos abrazando una mentira. A mí me gusta algo que explicas tú acerca de Adán cuando le dijo Dios, ¿quién te dijo? ¿Puedes explicar eso nuevamente? Sí, vemos en el principio, en Génesis, vemos cuando Adán y Eva cometen pecado y se esconden. Ellos se esconden, se sienten desnudos. Entonces cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te lo dijo? Fue algo que Dios no le había dicho. Exacto. Alguien más se lo tuvo que haber dicho. Entonces es como ahorita cuando Dios nos dice, o cuando nosotros decimos, no, es que ahorita pues no voy a ir a la iglesia por todo lo que he hecho o por lo que estoy pasando. ¿Quién nos dijo que no somos dignos de ir a la iglesia? Sea por cualquier cuestión, es como si Dios nos preguntara, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no eres digno de adorarme? ¿Quién te dijo que no eres digno de estar en mi presencia? Nosotros siempre vamos a ser dignos de estar en su presencia. Por eso vuelvo a retomar con esto que está explicando Jonathan. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua de mal. ¿Cuál es el mal? Hablar lo contrario a Dios. Que tu boca no hable engaño. Que tu boca... ¿Cuándo va a hablar engaño tu boca? Cuando estás abrazando un pensamiento que no proviene de parte de Dios. Cuando estás escuchando una voz que no proviene de parte de Dios, que te hace sentir que eres indigno por lo que has hecho, por las acciones, por los pecadotes que te has aventado, pero que sepas que tú has sido lavado con la sangre de Jesucristo. Ese entendimiento, Jonathan, es el que expresa Pablo en la carta de Romanos. Él hace una diferencia entre pecado y pecados. Creo yo que mientras la iglesia tenga un concepto erróneo de lo que pecado es, nos vamos a atorar en las acciones. Sí. Y Dios no se espanta de lo que pueda cometer la gente. Si a Dios le espantara lo que la gente pudiera cometer, Él no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo hubiera quitado, pero ¿dónde estaría entonces nosotros la factibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo? Así es. Es que vamos más allá, es esa mente brillante de Dios donde nos da a elegir entre el bien y el mal. Es una decisión de nosotros que en base al entendimiento del ADN que está impregnado en nuestro interior, porque has sido una persona que has nacido de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Puedes descubrir que había una ley, como lo menciona Pablo en Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Entonces, pecado es o dista mucho de pecados. Sí. Bíblicamente, dista mucho. Pecados te puede referir a todas las acciones que infringen. Pero para que se infrinja hay un motor interno que es el que impulsa esas acciones que no van de acuerdo al diseño. Eso se llama pecado. Era una ley, más bien es una ley que había sido activada cuando el hombre decidió decidir qué estaba bien y qué estaba mal por su propia cuenta. Esto es, decide independizarse de Dios y tomar decisiones en base a su intelecto, decir esto está bien o esto está mal. Ahí es donde creo yo que ha sido el trastorno de toda la humanidad. Sí. Nuestra asignatura es comer todos los días de Cristo, porque en Él vamos a descubrir nuestra verdadera identidad. En Él están encapsulados todos los diseños de quiénes somos y cómo funcionamos. Entonces, con la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, se interpuso una ley superior a la ley del pecado y la muerte. Entonces, para resumir, Jonathan, pecado no es una acción, pecado es una ley.
una ley que gobernaba a nuestros miembros. Y lo menciona el apóstol Pablo, creo que es en Romanos 5, bueno, desde el 5, 6 y 7, él está diciendo, hay una ley en mis miembros que me provocan a hacer lo que no quiero. Ajá. Y él termina mencionando, pero doy gracias a Jesucristo. Y después menciona, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y da a conocer buenas noticias. Da a conocer que ha sido introducida a través de la obra consumada de Jesucristo una ley superior a la ley del pecado y de la muerte, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es nuestro gobierno interno. Cuando nosotros decidimos obedecerlo, vamos a tener los resultados del cielo. Cuando no, pues va a haber consecuencias, pero no hay condenación. Esto es muy importante. Me gustó lo que dijiste, Jonathan, de que a veces la gente siente como, por las acciones que ha hecho, que no se siente digno de venir a o asistir a una congregación. Sí, creo que muchas veces nos sucede. A mí me ha sucedido, me llegó a suceder cuando cometemos lo que tú mencionas, un pecado o algunos pecados, algo así. Nosotros lo que decíamos era, no, ¿cómo voy a ir? Pues a la iglesia, a levantar las manos, a adorar a Dios. O sea, no nos sentimos dignos. Cuando Dios es lo que nos dice, ¿quién te dijo eso? O sea, en realidad quien quiere que pensemos eso es Satanás, totalmente. Porque dice, quiero que tengan esa mentalidad, porque de esa mentalidad van a dejar de congregarse, dejarán de estar yendo a la iglesia, dejarán de concluir correctamente y seguirán cometiendo el mismo pecado. La otra vez encontré una nota que tenía en una libreta y decía, la verdad no sabía que la había anotado, pero se veía muy vieja, pero decía, no te enfoques en dejar de pecar, enfócate en cumplir tu propósito. Wow. Eso cambiará tus acciones. Y es verdad, o sea, muchas veces nos esforzamos más bien, decía, no te esfuerces, nos esforzamos en dejar de pecar. Y no, ya no quiero hacer eso y nos esforzamos en eso y solamente nos enfocamos en eso. Cuando lo que nos tenemos que, pues ni siquiera esforzar, lo que debemos hacer es cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y eso cambia totalmente nuestras acciones. Yo le llamo eso descubrirnos en Cristo Jesús. Así es. Porque cuando estamos enfocados en nuestro propio esfuerzo, realmente tendemos a ser juiciosos. Sí. En eso consiste la religiosidad. Que yo esté demandando que la gente haga lo que yo hago. Sí. ¿Me explico? Entonces, eso no ayuda a nada. Nomás estamos viendo los errores de toda la gente. Pero bien, no lo hizo Jesucristo. A Jesucristo lo rodeaban las prostitutas, los cobradores de impuestos que nadie quería. Todo lo que era la escoria de la sociedad era lo que lo rodeaba. Y jamás se quejaron de Jesucristo porque Jesucristo jamás los hizo sentir diferentes a cómo el Padre los estaba viendo a través de sus ojos de amor. Sí. Esa expresión de amor es la que puede percibir la gente. Que sepas que te amamos tal y como eres. Y que ya pasamos nosotros también, hijo, ya pasamos etapas donde hemos aprendido cuando quisimos ser un poquito más legalistas y rudos. No funcionó, realmente no transforma nada. Lo que hace la gente es esconde su pecado, pero sigue ahí, sigue ahí estorbando. Sí, claro, como Adán, o sea, se siente desnudo y se pone algo para cubrirse, empieza a cubrir el pecado. Claro. Pero pues ¿quién nos dijo que debíamos de cubrir un pecado delante de Dios? Al contrario, cuando tú le muestras a Dios, Dios, estoy batallando con esto, claro que Dios va a ayudarte, claro que Dios te va a dar esa gracia que es el poder en ti para no pecar. Entonces hemos visto esa libertad que solamente es en Cristo, que es a través de su gracia, de su amor. Sí. Fíjate lo que pasaba con Pablo, que clamó a Dios y le dijo, quítame este aguijón de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Sabes qué es vasto? Algo vasto es algo que está repleto, algo que está lleno. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios a Pablo es, llénate de mi gracia, Pablo, llénate de mi gracia. Sí. Porque cada que tú lo quieras hacer en tus propias fuerzas, realmente vas a ser débil. Pero por eso dice Pablo, me enorgullezco, o más bien dijo, estoy contento que en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Es lo que está diciendo Jonathan, que cuando nosotros vamos delante de Dios le decimos, yo no puedo con esto, Señor. Sí. Entonces, ¿qué vemos? Nos llenamos de su gracia y vemos el poder de Dios obrando en nosotros y nos hace hablar de una manera diferente. ¿Tienes tú una cita? Sí, tengo
es en Lucas. En Lucas 5:4 es cuando Jesús estaba predicando y le dice a Pablo que lo espere un momento. O sea, me imagino Pedro todo el tiempo esperándolo. Era cuando Pedro intentaba pescar y no pescaba nada. Pero después dice que ¿lo puedo leer? Claro, lo voy a leer rapidísimo. Dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Es Jesús hablándole a Pedro. Y respondiendo a Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo me imagino es así como de Jesús, o sea, yo soy el experto en esto, tú eres quien predica, eres el carpintero, o sea, todo lo tuyo, yo lo mío. Pero bueno, en tu nombre echaré la red, ¿eh? En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Aquí vemos cómo Pedro no tuvo que arrepentirse ante Jesús para que viniera la bendición. Primero vino la bendición, se llenaron las redes y después vino el arrepentimiento. Claro. Muchas veces tenemos la mentalidad de no, si quieres ir a la iglesia debes de arrepentirte. Si quieres que te vaya bien, arrepiéntete ante Dios para que Él te pueda bendecir, porque lo que estás haciendo... Y comenzamos con esa mentalidad que pues está totalmente al revés a lo que Jesús enseñó. Primero viene la bendición y la bendición... su bondad hace que nos lleve a arrepentimiento. Es cuando nosotros hacemos algo incorrecto que lo intentamos ocultar, pero vemos que Dios es tan bueno, es tan grande, que decimos: wow, o sea, ¿cómo puede ser que yo, o sea, de verdad decimos algo que no merezco, favor inmerecido? Es algo que no merezco y Dios, tú me sigues dando y dando y dando. Perdóname por esto que he hecho. Primero viene la bendición y después el arrepentimiento. Entonces jamás va a estar el enfoque, desde los ojos de Dios, nunca va a estar en el hacer, va a estar en el ser. Así es. Tú no te vas a esforzar en ser hijo de Dios. ¿Tú te esforzaste en ser mi hijo? No. Nada. Él no tuvo que hacer nada. Él no se tiene que ganar mi favor, ni nada. El simple hecho de que mi hija Michelle y mi hijo Jonathan sean mis hijos, eso les da acceso a nosotros como papás. Es lo mismo. Tú no tienes que hacer nada para merecer de Dios. No se trata de meritocracia. Es que te descubras quién eres tú en Cristo Jesús. Sí. Y con esto cerramos algo para cerrar, Jonathan. Sí, solamente te preguntaría, si yo me llego a equivocar, ¿podría llegar contigo a pedirte ayuda? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no pensamos que es igual con Dios? Es nuestro papá. Así es lo mismo con Dios, nos equivocamos, pedimos ayuda y Él nos ayuda. ¿Tú crees que no ha tenido tropiezos? Por supuesto que sí. Poquitas. pero tiene nuestro amor y en ese amor se empodera y recuerda quién es. Sí. Yo también he tenido tropiezos como cualquier persona, ¿me explico? No estamos buscando la perfección. La perfección ha sido dada por gracia. Sí. Dice que aquellos que hemos sido lavados con su sangre hemos sido perfeccionados para siempre, porque delante de Dios Él nos ve sin mancha, sin pecado, Así sin es. nada. Y es en eso, en ese pensamiento donde queremos cerrar este mensaje, que recuerdes primeramente que eres muy amado y que eres hijo e hija de Dios, y que por lo tanto tú puedes tener acceso directo y también la forma de conducirte, las palabras creativas que Dios ha puesto en tu boca. Háblale a las circunstancias, háblale a las situaciones, háblale como Dios les hablaría. Recuérdalo, háblale a las circunstancias como Dios les hablaría. A Dios no lo espantan los trastornos que están sucediendo, solamente Él declara la palabra y se tiene que hacer, punto. Lo mismo está en ti. Que no olvides que estás entronado, nunca te desentrones. Bendecimos tu vida, la gente que nos está siguiendo, la gente que nos sigue también de otras ciudades y de otros países. Bendecimos tu vida donde quiera que estés. Gracias y nos vemos aquí en tu casa. 9, 11 y 1 de la tarde en tu casa Restaurando tu Vida, la gente que está radicando aquí en Aguascalientes. Retomamos ya las reuniones presenciales, gracias a Dios, y te esperamos aquí en tu casa Muchas Restaurando tu Vida. gracias, los amamos.